¿Cómo están, hermanos de casa de oración? Buenas noches, un abrazo cordial para cada uno, un abrazo fraterno y nuestras bendiciones de parte del Señor en esta noche, que podemos conectarnos a través de este medio para continuar y en realidad con este tema finalizar nuestra serie de liderazgo cristiano que hemos estado compartiendo para ustedes y para los grupos vida de la iglesia durante este año. Nuestro último tema, el tema número 8 en la serie, lo hemos titulado El líder y los lobos en la iglesia. El líder y los lobos en la iglesia. Hemos visto en los dos últimos temas la responsabilidad que tiene el líder muchas veces de reprender o de llamar la atención a algunas de las personas en el amor del Señor y en el marco de las enseñanzas de la palabra. También el último tema vimos sobre la importancia de enfrentar los conflictos con una actitud bíblica adecuada, no con una actitud de lamento, con una actitud de tragedia, sino de enfrentar los conflictos con aquella actitud de ver que aún detrás del conflicto Dios puede tener cosas valiosas para enseñarnos y para formarnos como líderes y como obreros suyos. Así que esta noche, al hablar de el líder y los lobos en la iglesia, vamos a abordar la temática de la tremenda responsabilidad y a veces no muy grata para muchos, de no solamente animar, confrontar, sino también muchas veces tomar una postura mucho más drástica en el marco también de lo que la palabra de Dios nos advierte y nos encarga como líderes o como pastores o como dice el texto bíblico, obispos, cuidadores de la grey del Señor. Leamos nuestro texto en esta noche, el líder y los lobos en la iglesia. Hechos 20, 28 al 29. Tenga a mano su lapicero para ir llenando su hoja de trabajo que tiene usted ahí. Hechos 8, 20 al 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Subraya esa palabra o esas dos palabras. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Vamos a orar y le invito a que incline su rostro y pidamos la dirección del Señor, su gracia y su Espíritu Santo en medio de nosotros sea, dándonos a entender lo que hoy necesitamos entender. Nuestro Dios, nos ponemos en tus manos y reconocemos la necesidad de ser enseñados por ti. Reconocemos nuestra limitación humana, Señor, y aún nuestra limitación en cuanto a la distancia y en cuanto al tiempo y todo lo que esto significa. Pero tú que estás aquí, estás ahí también, Señor, con cada uno de mis hermanos, estás con tu iglesia, estás con cada uno de los líderes del grupo Vida, estás, Señor, acompañando a cada uno del ministerio encomendado este tiempo, Señor, al frente del rebaño tuyo. Danos tu entendimiento, tu dirección, tu enseñanza. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Queremos esta noche ver 3 puntos en nuestra parte de exposición. Decirles luego que en este tema no tendremos una actividad práctica más que el repaso y la reflexión al final del tema, como usted podrá ver, el repaso y la reflexión
número 8, con algunas preguntas para ser respondida en grupos y compartida por todos ahí los que están reunidos. El primer punto que queremos ver es lo que los líderes deben recordar sobre su rol. Basado en Hechos 20, 28 al 30, apuntamos aquí, en primer lugar, que los líderes en la iglesia fueron puestos por, ponga ahí, añada en su hoja de estudio, fueron puestos por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando está aquí despidiéndose de los líderes en Efeso. Este es el pasaje de Hechos 20, 28. El apóstol está dando su último mensaje para los líderes y le está recordando en primer lugar que ellos fueron puestos como líderes por el Espíritu Santo. Recuerda, hermano y hermana, no es un hombre que le ha encargado la función de liderazgo que usted tiene. No es ninguna persona humana que únicamente le encomendó hacerse cargo de un grupo vida o integrar el consejo de la iglesia o dirigir cualquier ministerio de la iglesia o dirigir aún su casa. No, ha sido el Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios, el Dios mismo que le da el privilegio, la responsabilidad de ser alguien que está al frente para ser un instrumento de Dios conforme a sus propósitos. Entonces, lo que el líder debe recordar en primer lugar es que fue puesto por el Espíritu Santo. En segundo lugar, todo líder debe recordar que fue puesto para 1.2, para cuidar. Ponga ahí la palabra cuidar, eso es lo que dice el texto bíblico, dice apacentar. Fuiste, dice, puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar ahí tiene que ver con el cuidado pastoral, tiene que ver ahí con la protección, con la alimentación, tiene que ver ahí con su responsabilidad de liderazgo en el sentido espiritual sobre las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Número 3, lo que los líderes deben recordar, 1.3, los líderes deben recordar que la iglesia es, ¿de quién? ¿De quién es la iglesia? Mire, la iglesia no es de ningún líder humano en particular, ni del pastor, del superintendente, ni del tesorero, ni de la secretaria, ni del hermano más antiguo o la hermana más antigua, no. La iglesia es del Señor. Y el líder, usted y yo como líder tenemos que recordar siempre que estamos puestos por el Señor, por su Espíritu, para cuidar su iglesia, la iglesia que es del Señor, que fue, dice, ganada a precio de su propia sangre. Existe la iglesia, existe casa de oración, no por lo que usted y yo hayamos hecho, sino porque Jesucristo dio su vida para que la iglesia, casa de oración, esté indagada, ministrando la palabra, rescatando a los perdidos y haciendo discípulos semejantes a Cristo, haciendo discípulos comprometidos, como dice nuestra visión, ¿verdad? Comprometidos con la fructificación. Entonces, el líder nunca debe olvidar estos 3 asuntos: puesto por el Espíritu para cuidar la iglesia, y la iglesia es del Señor. Número 2, en nuestra exposición. Número 2, en su bosquejo, en su hoja de notas. Lo que el líder y los discípulos deben saber sobre los lobos. Lo que el líder y los discípulos deben saber sobre los lobos. ¿Qué debemos saber? ¿Qué nos dice la palabra? En primer lugar, 2.1, debemos saber que en la iglesia hay lobos
externos, es decir, lobos que vienen de afuera, y hay lobos internos. Ahora, esto es interesante en este discurso de despedida, en estas últimas palabras de Pablo a los hermanos ahí en Éfeso, a los líderes. Fíjense lo que les dice. Leamos de nuevo el texto que hay ahí. Estamos hablando de Hechos 20, 29 y 30 en este caso. Que dice Hechos 20, 29 y 30. Búsquenlo en su Biblia. Es bueno que lo leamos ahí en su Biblia. Dice: porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Pablo ya se estaba despidiendo de ellos. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres perversos que hablarán cosas, hombres que levantarán, que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Note entonces esos dos versículos. Estos versículos nos muestran que habrán entonces lobos que vendrán de afuera, y aún habrán algunos que de entre la iglesia tienen el peligro de, en lugar de ser discípulos, levantarse como lobos. Ahora, esto es muy importante tomarlo en cuenta, y veamos por eso el 2.2. Los lobos externos son personas que entran a la iglesia ¿para qué? Para engañar y para desanimar. Las personas enviadas por el enemigo o que vienen con otros intereses, no vienen con el interés del Señor de que usted esté firme, esté constante, esté creciendo en la obra del Señor siempre. Las personas que vienen de afuera como instrumentos del maligno, como lobos, vienen para desanimar. En otras palabras, quieren que la obra de Cristo fracase. Su objetivo es que la iglesia entonces, si es posible, se cierre o fracase. Por eso dice, no perdonarán el rebaño. Los lobos no vienen para pasear simplemente o para cuidar o animar las ovejas. Versículo 29 dice, estos vienen de afuera y no van a perdonar a la iglesia. La quieren destruir, en otras palabras. 2.3. Los lobos internos son personas de la misma iglesia, dice, que se levantan. Ojo, se levantan. No está hablando solamente de levantarse del asiento, sino que sobresalen o toman cierto protagonismo y hasta pueden adquirir cierto liderazgo, cierto poder de influencia. ¿Pero para qué? Quieren llevarse, ponga ahí la palabra llevarse, a los miembros tras ellos a otra iglesia o donde ellos quieren irse o están yendo. Por eso dice el versículo 30, estos de entre la iglesia arrastrarán, que dice el versículo 30, arrastrarán tras sí a los discípulos. Este es el peligro. Ahora, los lobos internos, 2.4, los lobos internos son entonces aquellos miembros de la iglesia que usualmente están, ponga la palabra ahí, descontentos. Fíjese, y están en la iglesia, pero nunca están contentos, nunca están en un mismo sentir, no están animando a los demás, sino que se están quejando de todo y de nada, están descontentos, nadie hace las cosas como ellos, en otras palabras. Ellos lo saben todo, ellos no quieren ser enseñados, ellos pueden refutar cualquier cosa, y bueno, están descontentos o deseosos, en otras palabras, de tener ¿qué cosa? Dos cosas quieren tener ellos: poder y control. Ponga eso en sus apuntes. Deseosos de tener poder y control sobre la iglesia. Quieren tener influencia, quieren tener poder y control para que se haga lo que ellos dicen, lo que ellos piensan. Estos son los más peligrosos. Interesante. Los lobos internos son más peligrosos incluso que los externos para la iglesia.
¿Por qué? Porque piensan en sí mismos y no piensan en los intereses del Señor o de la obra. Buscan seguidores de ellos mismos, no buscan personas para que sigan a Cristo. Note, normalmente los lobos internos están ahí y nunca han ganado una persona para Cristo. Los lobos internos están ahí y no quieren hacer discípulos para Cristo. ¿Están ahí para qué? Están ahí simplemente para controlar la iglesia, están ahí para mostrar que tienen influencia y que tienen poder y que se hace lo que ellos dicen o creen que se deben hacer. Note, muy importante, la oveja, hermano, se multiplica y se multiplica en otra oveja. Los lobos aquí en la iglesia no vienen a multiplicarse. Los lobos vienen más bien a controlar que las ovejas no se multipliquen. 2.5. Los lobos siempre actúan a espaldas. ¿Espaldas de quién? De los líderes. Si en su grupo vida hay algún lobo, ¿sabe qué? No va a venir a buscar consejo de usted, no se va a acercar a usted. Bueno, más bien, esa persona donde pueda le va a estar queriendo hacer quedar mal como líder del grupo vida. Pero le va a estar criticando. Los lobos actúan a la espalda de los líderes. Esa es la idea de San Juan 10, 1 y 2, cuando el Señor Jesús dice fíjese en San Juan 10, leamos San Juan 10, versículo 1 y 2. Búsquelo ahí en su Biblia, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bueno, el lobo normalmente no va a entrar por la puerta, va a hacer las cosas ocultas, a hacer las cosas escondidas, a espalda de los líderes que son los pastores de los grupos vidas o de la iglesia. 2.6. Los lobos también, hermanos, siempre, mejor dicho, hablan. ¿Qué cosa cree que hablan? ¿Bien o mal? Hablan mal. Los lobos siempre hablan mal de sus líderes y se oponen a lo que ellos dicen. Casi siempre están oponiéndose. No están de acuerdo. Si usted lee, hay un caso particular en Tercera de Juan, la tercera epístola de Juan. Lee ahí el versículo 9. Porque en su Biblia, Tercera de Juan, antes de Apocalipsis, el penúltimo libro antes de penúltimo libro de la Biblia. Tercera de Juan, versículos 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, fíjese, este hermano, que era como un lobo, se llamaba Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Fíjese, Diótrefes era un líder o era un hermano en la iglesia donde está escribiendo Juan, y dice que este Diótrefes le gustaba tener el primer lugar, la eminencia, la influencia, hacerse notar, hacerse ver en la iglesia. Y dice, no recibía inclusive a los hermanos que el apóstol Juan mandaba. Por esta causa, dice, si yo voy, recordaré las obras que hacía Diótrefes, profiriendo palabras malignas. Los lobos hablan mal de los líderes. Profería palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En otras palabras, los lobos, hermanos, no están en un mismo espíritu con los líderes que cuidan la iglesia del Señor. Los lobos están en otro sentido. Siempre están contradiciendo. ¿Por qué?
Porque recuerde, ellos están queriendo llamar la atención sobre sí mismos y queriendo que la gente les siga a ellos y no que siga a Cristo. Usted como líder del Señor, como mejor líder puesto por el Señor en la iglesia del Señor, usted está y yo estoy y todos estamos para que otras personas sigan a Cristo, sean discípulos de Cristo y no solamente para que hagan mis caprichos. Si lo que usted va a enseñar y si lo que nosotros vamos a enseñar es para que la gente sea fiel a Cristo, amén. En eso hay que estar firme. Pero si solamente queremos que la gente nos siga, no para seguir a Cristo, sino para demostrar nuestra influencia, nuestro poder, nuestros caprichos personales en la iglesia, eso no es ser un líder del Señor, es ser un lobo. Así que los lobos siempre hablan mal de sus líderes. 2.7. Los lobos se jactan o se alaban de ellos mismos y de su propia espiritualidad. Note, se alaban de su propia espiritualidad. Esta persona que tiene una actitud o un corazón del lobo, andan recordando y proclamando lo bueno que ellos hacen y lo espiritual que ellos son, y casi siempre muestran espiritualidad, pero no es que sean en verdad espirituales, sino que les gusta jactarse o alabarse para que lo reconozcan y vean que son supuestamente espirituales. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:12. ¿Qué dice este texto? A ver, 2 Corintios 10:12. Aquí hay un caso puntual donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos de los que se alaban a sí mismos. En tiempo de Pablo había personas que se alababan a sí mismos, se alababan de su espiritualidad, de sus logros. Pero él dice, nosotros como apóstoles, como líderes, no nos atrevemos a compararnos como los que se alaban a ellos mismos. Se alaban a sí mismos, pero, dice, ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismo. Su espiritualidad, mi espiritualidad, debe estar comparada siempre con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo, vamos a ver cuánto nos falta. Vamos a ver que necesitamos seguir creciendo. Y vamos a ver que necesitamos seguir ayudando a que los hermanos y a que los nuevos convertidos crezcan a la estatura de Cristo, que crezcan para ser semejantes a Cristo. Por último, estamos hablando de nuestro punto 2, el último asunto de nuestro segundo punto, lo que los líderes y los discípulos deben saber sobre los lobos. 2.8, debemos saber que los lobos causan, ¿qué cosa? Causan divisiones. Los lobos causan divisiones en la iglesia del Señor. Ese es su propósito. Si no pueden llevarse tras sí las ovejas o corretear las ovejas, hacer huir, ahuyentar a las ovejas, los lobos causan divisiones entre las ovejas. Miren lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Pero os ruego, hermanos, dice el apóstol, que os fijéis en los que causan, ¿qué cosa? Os fijéis en los que causan divisiones y ponen, ¿qué cosa? Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Los lobos causan divisiones y ponen tropiezos doctrinales, engaños, enseñan otras cosas diferentes a lo que la iglesia del Señor cree y enseña. Dice que os fijéis en eso, que causan tropiezo,
y pone tropiezo a la doctrina que vosotros habéis recibido y os apartéis de ellos. Note, qué tremendo y qué duro, ¿no? O sea, ya aquí la Biblia no nos exhorta ni nos anima a que busquemos a ellos, que les reprendamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, que los persiguemos, que los discipulemos, ¿verdad? Que les sobemos la espalda, no, que les roguemos. No, si ellos causan divisiones y siempre quieren vivir una vida problemática, ya, apartémonos de ellos, ya. ¿Por qué? Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. ¡Qué tremendo! Esto es bien duro, ¿no? Mire, está hablando de personas que pueden estar yendo a una iglesia. Hay personas entonces que en lugar de servir al Señor Jesús, lo único que les interesa, hermano, que lo único que les interesa es comer, lo único que les interesa es pasarla bien, lo único que les interesa es la fiesta, le interesa su propio vientre, no las almas, no los discípulos para el Señor. De esas personas dice, hermano, no pierda su tiempo usted con esas personas, no las persiga, ¿verdad? Apártese de ellas, ya. En otras palabras, entréguelas al Señor. No le digo que no ore por ellas, oremos por ellas, ¿ya? Y seamos amables con ellas, porque quién sabe un día Dios les conceda en su misericordia que se den cuenta de su realidad espiritual y vuelvan al Señor. Pero los lobos causan divisiones. Muy bien, vamos con nuestro tercer y último punto general en nuestro tema sobre el líder y los lobos en la iglesia. Lo que los líderes deben hacer con los lobos. Lo que los líderes deben hacer. 3.1. Amoneste a este tipo de personas solo, ¿cuántas veces? Esto es interesante, es puntual el texto bíblico de Tito 3.10. Vean lo que dice en Tito 3.10. Timoteo, Tito 3.10. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Al que cause divisiones, fíjese, al que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Deséchalo. Y Pablo le está hablando a un líder que tenía el cuidado de la iglesia de Creta, donde él le había dejado como encargado, como pastor, como líder. Mire, dice, si hay esta persona que siempre anda causando problemas y quejándose de todo y causando divisiones entre los hermanos, en lugar de animarles hasta el mismo sentir, de ganar almas, de discipular, esa persona amonéstale. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Amonéstale una y otra vez. Y luego, déjalo. Número 2, 3.2, evite discutir con ellos. Hermano, porque si discutimos con ese tipo de personas, nunca vamos a ganar. Este tipo de personas nunca quiere aprender, siempre va a tener la razón, siempre va a saberlo, siempre usted como su líder va a estar equivocado, o siempre el líder no tiene la razón. Es solamente él o ella que tiene la razón. Punto 3. ¿Qué más debemos hacer? No ceda a sus demandas. Palabra ahí, demanda. ¿Por qué? ¿Por qué no ceder a sus demandas? Porque casi siempre sus demandas no están buscando la gloria de Cristo. No están buscando ganar nuevas personas. No están buscando discipular nuevas personas. No están buscando edificar la iglesia. Sino que están simplemente queriendo que se haga lo que ellos piensan que debe hacerse, porque les parece que así está bien. 3.4. No dé autoridad ni reconocimiento a los que buscan divisiones. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, lo que dice Romanos 16
versículo 17. Ya leímos este texto, ¿verdad? No es que, bueno, a lo mejor si le nombramos, si le damos una responsabilidad o si le involucramos entre nosotros, esa persona va a cambiar. No, la persona va a cambiar cuando en realidad se ponga delante del Señor y vea su corazón delante del Señor y el Espíritu Santo le convenza que necesita en realidad ser transformado. Así que no le demos autoridad ni reconocimiento. 3.5, lo que más debemos hacer: evitar sesiones o reuniones largas, escuchando sus quejas. A veces aquí los líderes y especialmente los pastores es otro de los errores que cometemos. Muchas de estas personas, ¿verdad?, vienen y piden reunión y yo he conocido siervos y siervas y a veces yo he cometido el mismo error de quedarme escuchándole por horas o discutiendo, tratándole de hacer razonar, ¿no? Y no se llega a nada. La verdad, hermano, que no se llega a nada. A lo único que se puede llegar a lo mejor es que ellos digan: mire, el pastor no quiere hacer caso, el pastor está así, el pastor está así, y salen de ahí echándole la culpa al pastor. Y bueno, si pueden irse y si pueden llevarse a algunos, recuerden, los lobos quieren llevarse tras sí a las ovejas. Casi siempre un lobo que se va de la iglesia, hermano, no se va solo, alguien se lleva. Esa es una característica del lobo. Para eso está, para llevarse, arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es lo que advierte el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo, y lo estoy diciendo por un caso particular, lo estoy diciendo, hermano, porque la Biblia nos advierte y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, lo hizo con los hermanos. Así que en esta serie el liderazgo es importante aún hablar de estos momentos no gratos a lo mejor del liderazgo. El liderazgo, el servicio al Señor, hermano, es lo más glorioso, es lo más lindo, pero tiene sus momentos agridulces, y estos son algunos de esos momentos agridulces, ¿no? Es que hay que confrontar estos lobos y hay que de una vez ponerle límite, y bueno, ellos al fin se van a dar cuenta, esas personas. 3.6, los líderes deben advertir y preparar al rebaño sobre el peligro de los lobos. Note, y esto muy poco lo hacemos a veces. Es por eso que, hermano, muchas iglesias se dividen. Muchas personas salen llevándose a otros. Y las personas que han sido ganadas con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, por los pastores, por los hermanos, por la iglesia, de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque alguien con un corazón de lobo, en lugar de tener un corazón de oveja, de repente se fue y se llevó tras sí a varios. Y después surgen, mejor dicho, otras iglesias, otros grupos independientes, o se van a otras iglesias y ya hacen lo mismo. Hermano, y los pastores y los líderes de la iglesia, muchas veces usted como líder de la iglesia ha sufrido eso, ¿verdad? Y qué triste. Por eso la palabra nos enseña esta noche qué hacer como líderes con los lobos de la iglesia. Vamos a terminar esta parte orando, hermano. Le invito a inclinar su rostro. Bueno, si inclina su rostro no va a poder leer la oración que está ahí escrita, pero hemos escrito esta oración diciendo: Padre Celestial, muchas gracias por salvarnos y gracias por ponernos, muchos de nosotros, como líderes en tu iglesia para cuidar tu rebaño. Guárdanos, Señor, del engaño de los lobos. Guarda, Señor, nuestro corazón y guarda el corazón de cada hijo tuyo en la iglesia. Danos tu gracia y danos tu sabiduría, Señor, para obrar conforme a tu corazón en cada situación. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, con este tema número 8 vamos a dar por cerrado por este tiempo nuestra serie de liderazgo para los grupos vida y para los líderes de la iglesia Casa de Oración.
Terminemos y yo le invito a que ustedes trabajen ahora ahí, pueden de manera personal o de manera grupal contestar estas preguntas de reflexión. Ya sabe que debe a cada una de las afirmaciones que hay ahí señalarla con una F si es falso según lo que hemos estudiado, o con una C si es cierto. Por ejemplo, en la iglesia puede haber dos clases de lobo. ¿Eso es cierto o es falso? Usted le pone ahí la letra que corresponde y así vayan repasando. Alguien puede tal vez tomar el liderazgo y leer y repetir estas afirmaciones y terminar el trabajo juntos. Hermanos, un gran abrazo. Dios bendiga su vida, su familia como líder, donde el Señor le ha puesto para cuidar ese rebaño pequeño que es su familia. Dios le bendiga como líder del Grupo Vida, para los que están en el Grupo Vida, para cuidar ese rebaño pequeño donde también pueden venir lobos. Dios le bendiga a los que están como líderes en algún ministerio o líderes en la junta de la iglesia, para cuidar la iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre. Un abrazo y nuestra bendición y nuestro cariño para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.